Pensamos que la creatividad es algo innato, es decir, que hay personas que nacen siendo creativas y otras simplemente no lo son. El año 2024 desarrollamos una investigación cuantitativa en la región de Antofagasta, financiada por el clúster minero, en la que logramos demostrar a través de 14 sesiones de trabajo, teniendo como base el fantasma Blitz, que la creatividad puede ser enseñada. También pensamos que la creatividad se asocia a algunas disciplinas artísticas o bien que debe ser desarrollada como actividades extraescolares. Hoy lo que hemos generado es una propuesta para trabajar la creatividad desde el currículum formal en matemática y en lenguaje y comunicación, desde los primeros años de educación básica. Por eso es que nuestra propuesta se vincula a objetivos de aprendizaje de las bases curriculares de las asignaturas de matemática y lenguaje y comunicación. Les invitamos a conocer nuestra propuesta. Hola, a continuación voy a presentar la propuesta curricular para potenciar la creatividad de los estudiantes de tercer año básico. Este trabajo fue realizado por la doctora Miriam Maesa y Miguel Carroja, que le habla, validó esta propuesta. Primero, comentar que la creatividad es la base para la enseñanza, como dice ahí. Todas las personas podemos ser creativas y somos creativas, por lo tanto, es una habilidad que hay que potenciar. Ahora, desde el punto de vista del currículo y desde todas las disciplinas, la creatividad no es algo independiente a la enseñanza, es decir, en cualquier área que nosotros estemos enseñando, podemos a la vez potenciar la creatividad. Y esto para promover un aprendizaje significativo y que sea perdurable en los estudiantes. ¿En qué consiste la creatividad? Consiste en desarrollar o resolver desafíos que son auténticas, que las preguntas que se entreguen sean abiertas y a los estudiantes les permitan generar oportunidades para generar ideas variables, que ellos puedan tomar decisiones matemáticas y que las vayan fundamentando. Los criterios para potenciar la creatividad que se trabajaron en esta propuesta didáctica fueron 4. El que tiene que ver con la fluidez, es decir, que los estudiantes a partir de una situación generen muchas ideas, soluciones diversas, es decir, que el problema no tenga una única vía, ¿cierto?, de resolver o de abordarse. Que sean flexibles, es decir, que no haya una única manera de resolver, que las estrategias puedan ser variadas, dentro de este marco de creatividad es que los niños y niñas puedan pensar o elaborar, ¿cierto?, su respuesta de acuerdo a los contextos también de las situaciones. La originalidad tiene que ver con que las respuestas sean novedosas y siempre que sean relacionadas con el problema, que sean contextualizadas a lo que se está estudiando. Y por último, la fase de elaboración tiene que ver cómo los estudiantes comunican las ideas, desarrollan y explican específicamente las soluciones que han dado a la situación o al problema matemático. Y para ello es muy importante esta fase porque es el momento en que los estudiantes comunican y argumentan sus ideas matemáticas, que es una de las habilidades del currículo. Ahora, la creatividad matemática se hace en base a una planificación auténtica, es decir, una planificación que a los niños y niñas les permite explorar de manera activa sus aprendizajes que vayan aprendiendo en un ambiente en donde se dé la comunicación respetuosa, en que sea una comunicación también fluida entre los compañeros y ellos también ir evaluando, ¿cierto?, cómo van aprendiendo. Por lo tanto, esta evaluación auténtica o planificación auténtica también permite ir mirando el proceso de los aprendizajes que se van generando. ¿Qué beneficios tiene la creatividad o trabajar este constructo en el aula? Primero, no se debe sacrificar, como dice ahí, el rigor de la matemática. Es decir, uno puede enseñar a la luz de los objetivos curriculares que están establecidos en el Ministerio de Educación o de la progresión curricular que se siga, los contenidos matemáticos en conjunto con el desarrollo de esta habilidad que es la creatividad. Es decir, cuando uno tiene momentos de planificación en donde plantea situaciones que tengan una multiplicidad de respuestas o reorienta problemas que permitan responderse de varias maneras, para que esos cálculos que muchas veces uno usa en matemáticas no sean
mecánico, sino que se trabaje por descubrimiento, ahí podemos explorar o trabajar la creatividad. Y lo interesante es que la matemática permite, ¿cierto?, resolver problemas en contextos, que las soluciones o las maneras de abordarlo sean diferentes, entonces es como algo natural el trabajo en matemática si nos paramos en un paradigma más constructivista que nos lleva a también trabajar la creatividad. En esta presentación son dos las sugerencias de actividades que se proponen. Se han preparado dos situaciones por cada uno de los objetivos de aprendizaje para tercer año básico en matemática, para los ejes tanto de número de operaciones, de patrones y álgebra, de medición, de geometría y también de datos y probabilidad. Entonces voy a presentar dos situaciones que elaboró la profesora Miriam, que una es para el eje de geometría, que tiene que ver con la experiencia de la isla de coordenadas, y otra para el eje de probabilidad, que tiene que ver con el planeta de los dados locos y la captura de energía. ¿Ya? Ambos con esos objetivos de aprendizaje que están expresados en la pantalla. La primera actividad que tiene que ver con geometría es muy interesante porque a los niños tienen que, a través de un contexto de las islas de coordenadas, se propone que ellos establezcan coordenadas tanto absolutas como relativas en un plano, ¿ya? Que va a ser una hoja de papel. Y acá es natural, ¿cierto?, el desarrollo de las habilidades espaciales que los estudiantes tienen que demostrar o van fortaleciendo también, y lo hacen a través de la exploración y al ir poniendo, por ejemplo, cada uno de los obstáculos o de los episodios que van construyéndose en estos caminos, también se trabaja, digamos, la creatividad que ellos tienen que tener, ¿cierto?, dentro de esta expedición de la isla de coordenadas. Ahora, en la actividad también ellos pueden elaborar símbolos o dentro del contexto del problema pueden generar obstáculos geográficos, volcanes, por ejemplo, un tesoro, un puente, que le va permitiendo la originalidad y la apropiación del espacio para que ellos superen lo que habitualmente se hace en el colegio, que es ya teniendo mapas dados o prehechos, los niños o los estudiantes identifican las coordenadas. En este caso, el proyecto, y ellos tienen que poner esos obstáculos. Entonces, la actividad de la expedición incluye primero actividades interactivas en las cuales el estudiante en una hoja blanca va identificando puntos en el mapa y va creando sus propias rutas. Y esto va haciendo que él tenga un aprendizaje activo y además vaya creando, ¿cierto?, rutas más complejas, rutas más sencillas. Luego, a través de preguntas, se va orientando al estudiante para que exploren diferentes soluciones y compartan con sus compañeros esas ideas. Y al estar explicando o mostrando, ¿cierto?, esas vías, hay un pensamiento crítico detrás, porque no hay un único camino que puede llegar a un punto, sino que hay caminos variados, hay caminos más cortos, entonces va permitiendo una colaboración entre los estudiantes. Y también la experiencia les va permitiendo a los estudiantes movilizarse en una cuadrícula que les permite trabajar las habilidades espaciales, mientras ellos trabajan en un contexto más lúdico que hace que las matemáticas sean más entretenidas o de abordar. Entonces el paso que se sigue o la ruta que podemos seguir con los estudiantes frente a esta actividad es que se diseñe un mapa. Ellos, por ejemplo, pueden partir dibujando un muelle, teniendo una meta que puede ser un tesoro o algo escondido, y pueden ir creando obstáculos, por ejemplo, un puente, un volcán, un salar, si lo contextualizamos en la región, y todo eso tiene que ver con la originalidad, es decir, el contexto lo van levantando los estudiantes. En el paso 3, que tiene que ver con la creatividad, la fluidez y la flexibilidad, vemos que los caminos no son únicos, como hemos mencionado. Pueden haber rutas que a lo mejor sean más turísticas, rutas que sean que pasen por los bordes, rutas más cortas, rutas con la misma medida o distancia entre un punto y otro. Entonces esto tiene que ver con este constructo de flexibilidad y fluidez, ¿cierto?, para explicar o detallar la respuesta. Y por último, la fase de elaboración activa las representaciones pictóricas, simbólica y verbal, en el método Copici, en donde los estudiantes pueden entregar un mapa dibujado con códigos propios, ya sea con coordenadas absolutas o relativas, con simbologías que ellos pueden generar
y además tienen que narrar, ¿cierto?, cuál es esa travesía que les permite digamos, el trabajo por ese camino de expedición. Por lo tanto, esta habilidad, esta tarea matemática les permite a los estudiantes desarrollar habilidades que son principalmente en geometría, como es la habilidad espacial, representar, y lo van haciendo de manera entretenida y va haciendo que para ellos sea motivante, interesante, y a la vez trabajamos elementos que tienen que ver mucho con la creación que ellos hacen. Ahora, ¿cómo se dan en la actividad que acabamos de presentar los criterios de creatividad? Primero, hay un contexto de expedición que es ficticio, pero que puede ser motivante para los estudiantes, les permite a ellos ir conectando con elementos también interdisciplinares, como por ejemplo la geometría. Podemos poner una isla, si lo contextualizamos en Antofagasta, como la isla Santa María, que muchos desconocemos en la región. También se pueden usar cuadrículas de distinto tamaño. Podemos usar la sala de clase para poner a lo mejor el tesoro o lo que queremos buscar de manera concreta. Podemos también tener una ruta o una cuadrícula en una hoja grande para que permita hacer movimientos, etcétera. Entonces hay un contexto que orienta esta actividad. Y a la vez esto se va permitiendo que los estudiantes desafíen y que indiquen ya terminé o puedo elaborar no solo un camino, sino que a lo mejor varios caminos. Puedo pasar por un obstáculo o no puedo pasar por un obstáculo. Entonces uno puede ir validando a medida que va contando los espacios o los segmentos y va permitiendo que el estudiante vaya explicando las ideas. ¿Y por qué hay flexibilidad? Porque se pierde esa inercia de pedir una ruta A o la ruta A1, A2 o B1, B2 y una manera de responder que no puede ser única. ¿ya? Pueden haber varios caminos para llegar a un punto, por ejemplo, y lo interesante es que los estudiantes van justificando y van ellos elaborando, ¿cierto?, la respuesta frente al problema. Y originalidad, ¿por qué? Porque la simbología es propia, la pueden crear ellos, los símbolos no son dados, los obstáculos que se ponen dentro de la cuadrícula los plantean ellos, pueden tener más o menos obstáculos y hay un lenguaje también que puede ser contextualizado a situaciones que a ellos les interese, como por ejemplo elementos geográficos de nuestra región. Y cuando se comunican las ideas, tiene que ver con que ellos ya identifican una coordenada y que va a coincidir exactamente con la imagen que han identificado en un punto. Por lo tanto, se dan todas las fases del modelo de creatividad que se está usando en este proyecto. Ahora, si pasamos a la actividad de los dados locos, vemos que aquí hay una lluvia de dados que son como en base a meteorito, y lo interesante de esta actividad es que los dados no son cualquier dado, son dados con forma de hexaedros, que son los cubos de cuatro, o el cubo que tiene 6 caras, y los en forma de pirámide, los tetraedros que tienen 4 caras. ¿ya? El objetivo de aprendizaje se centra en que a partir de lanzar dados o meteoritos de dados, uno puede trabajar como es estimar, ¿cierto?, un valor que tiene que ver con esa probabilidad. A partir de la suma uno va estimando valores. Entonces, esta actividad impulsa que los estudiantes tomen decisiones y lo hacen de manera entretenida o creativa mientras van explorando algunos conceptos matemáticos. ¿ya? Esta propuesta lo que quiere es que los estudiantes trabajen en comunidad, que resuelvan un juego y que exploren matemática de forma profunda. Entonces, ¿qué consiste la actividad? Es que los estudiantes lanzan dados para explorar combinaciones de resultados, desarrollando la habilidad matemática a través del juego y la interacción dinámica. Es decir, pueden sacar en un dado el número 1 y en el otro dado pueden sacar el número 3. ¿ya? Entonces acá hay que estudiar que hay un dado que puede sacar del 1 al 6 y otro dado puede sacar los números del 1 al 4. Por lo tanto, las combinaciones aditivas que hay también hay que tenerlas presentes o los estudiantes las van a ir deduciendo.
Las actividades fomentan la imaginación matemática porque a través de preguntas los niños pueden ir generando reglas, ¿ya? Por ejemplo, cuál es el máximo número que uno puede sacar, si lanza los dos dados, y cuál sería esa suma máxima, digamos. ¿Cuál sería la suma mínima? Pensar que los dados no parten del 0, por lo tanto debería ser el 2. ¿Cuántas veces puede salir el 2? Se van aproximando ya a esa idea, ¿cierto?, de frecuencia, que es una medida de la probabilidad. Entonces, son juegos que estimulan la creatividad, pero que no solo lo hacen de una manera entretenida, sino que ayuda a un aprendizaje matemático que va permitiendo trabajar en equipo, comunicando ideas, y también le va permitiendo a ellos interactuar para fortalecer la confianza en espacios de trabajo como es la... Dentro de la ruta que uno puede ir mirando, vemos que porque hay fluidez y originalidad, porque dentro de este contexto de la lluvia de meteoritos se lanzan los dados que son de caras distintas, y rápidamente los estudiantes pueden ir creando un lenguaje. ¿Ya? Pueden decir, me salió, en vez de decir el 4 y el 3, que es el 7, puede decir me salió una gota o me salió una estrella, ¿ya? De acuerdo al contexto. Se pueden ir categorizando los datos o los números que van obteniendo con otro lenguaje, ¿ya? Y eso va haciendo que vaya siendo más entretenido el juego, que los estudiantes también vayan haciendo cálculos con más rapidez, cálculos matemáticos. Dentro del punto de vista de la flexibilidad, vemos que los estudiantes pueden tener distintas maneras de ordenar los datos. Los pueden hacer de manera que saquen la suma total, los pueden hacer también con los números, digamos, desagregados, la suma, y también lo pueden ir registrando en una tabla con un pictograma, qué número va saliendo de acuerdo al lanzamiento. Entonces hay flexibilidad en la manera de organizar la información que nos permite transitar también por las 3 representaciones del método Copici. Lo concreto, los dados pueden ir representando a lo mejor con un cubo unific o un cubo de esos encajables el número que va saliendo, y después los pueden ir comparando. Entonces pueden usar material concreto, el simbólico, pueden escribir o representar la suma que les da en una tablita, por ejemplo, y lo pictórico igual pueden hacer un dibujo, ¿ya? Entonces, esto prepara al estudiante para la fase de la elaboración, que tiene que ver con traducir, ¿cierto? O aproximarse a ese valor que queremos, que ellos lo pueden hacer a través de un diagrama de punto, pueden dibujar e identificar qué números salió más veces, qué número a lo mejor tiene menos posibilidad de salir, y ese análisis lo pueden ir haciendo a través de los bloques, por ejemplo, si lo construyeron con los bloques a partir de un diagrama, o también se van dando cuenta después de hacer el experimento que hay un número que va a salir, o 2 números que podrían salir eventualmente más veces. Entonces pasamos por los 4 criterios de la creatividad con esta actividad, porque manipular los dados, ya sea en forma de hexaedro o tetraedro, ayuda, ¿cierto?, a anticipar que hay números que no van a salir en un dado, por ejemplo el 5, el 6, como en el otro. Esta actividad también se puede trabajar en un contexto interdisciplinar, a lo mejor con el profesor o profesora de arte, para hacer los dados, para construir su propio dado, que también tiene particularidades como hacemos los dados. Hay una manera de poner los números en los dados. También hay fluidez porque hay muchos datos que van a emerger, no todos los grupos, si trabajan por grupos, van a tener los mismos números, ¿cierto? Se puede hacer como un juego, cronometrar, por ejemplo, y también uno puede trabajar, no sé, por tiempo, 10 minutos lanzamos los dados, después registramos, entonces esto permite también que hayan fases que a los niños les vaya facilitando, digamos, el aprendizaje de manera más entretenida. Hay originalidad y flexibilidad porque cuando ellos tienen que responder al problema lo tienen que hacer de manera expresándose oralmente, lo pueden hacer explicando los símbolos que a lo mejor
generaron, pueden interpretar el gráfico que a lo mejor hicieron, o pueden también comparar los bloques si lo fueron representando de esa manera, los números que fueron saliendo. Entonces pueden comparar cuál es el número que más va saliendo, entonces por lo tanto ahí nos vamos acercando a esa idea o noción de probabilidad como la frecuencia de ocurrir un evento. Ahora, la elaboración, los estudiantes tienen que dar una respuesta y aquí pueden ver que hay una torre más alta, si lo hacen de manera concreta, y que eso puede coincidir con el número que más se repite y que es digamos, la manera de ir representando ya la probabilidad, y que lo podrían hacer de manera más simbólica para que el profesor o profesora luego formalice o institucionalice este concepto si queremos que esta actividad haga que emerja la idea de probabilidad. Con esta actividad, decirles que la propuesta curricular de matemáticas queda a disposición de los profesores y profesoras para que lo puedan implementar en tercero año básico, no olvidando que la creatividad no se trabaja aislada, se puede trabajar en todas las áreas, y matemáticas es un escenario muy propicio para que esta habilidad se desarrolle de la mano con la disciplina, sobre todo bajo el paradigma de la resolución de problemas, que es lo que nos invita el currículo escolar en educación básica. Gracias.